Ahora sí, pues bienvenidos todos, todas, todes a este club de lectura de El Capital. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del capítulo 3. Nos quedamos la semana pasada terminando el primer apartado, el primer inciso del apartado número 2. Entonces, hoy vamos a continuar a partir del inciso B. Hola Iván, hola Laura, qué bueno verlos. También Aarón, que se va integrando. En unos minutos debe entrar Mariana y otros compañeros, espero que se unan con nosotros, ¿no? Entonces, también creo que hay gente que nos está siguiendo en el Facebook, en la transmisión. Saludos a todos. Y como que se arregló un poco la transmisión, que bueno. Bueno, entonces, si estalla esto, tendremos que ver cómo proceder, pero intentémoslo. Voy a compartir la pantalla. Entonces, ahí está. Ya deberían estar viendo la pantalla con el texto. Nada más estoy ajustando las pantallas. Hola Emiliano, qué bueno que te nos unes. Ok, entonces le estaba comentando. Hoy vamos a leer el capítulo, bueno, el inciso B del capítulo 3 de El Capital. Y para eso tenemos ya nuestro texto en pantalla. Estoy buscando la parte pertinente. Ok. Pero antes de dar inicio, quiero dar algunos anuncios parroquiales, ¿no? Ya les hemos dicho en varias ocasiones, si ustedes no lo saben todavía, pero el 18 de diciembre tenemos una sesión especial con un invitado especial que nos va a venir a hacer el favor de resolver algunas dudas que pueden haber surgido a lo largo de la lectura hasta este momento. Ya les voy a decir finalmente quién es el invitado especial. El invitado especial es Yankel Peralta, doctor en filosofía y en filosofía de la economía. Seguramente algunos de ustedes ya lo han de conocer. Algunos de ustedes sé que lo conocen personalmente. Este es compañero de algunos de nosotros y nos va a hacer el favor, muy gran favor, de venir a compartir con este club de lectura y sus miembros para responder preguntas de orden, digámosle, económicos que pudieron haber surgido y que tal vez los que estamos participando en ese momento no estamos capaces de resolver a cabalidad, ¿no? Entonces les voy a leer algunas de las preguntas que ya han ido surgiendo con nuestra lectura, que le haremos llegar a Yankel en estos días para que tenga oportunidad de leerlas y preparar las respuestas, ¿no? Algunas de las preguntas que hemos hecho y que me gustaría que ustedes piensen si quieren hacer más preguntas, si alguna duda que ustedes hayan tenido a lo largo de estas lecturas nos ha respondido, pues lo podemos ir formulando y se las hacemos llegar a Yankel. Pero algunas de las preguntas que ya tenemos son las siguientes. ¿Hay una relación directa entre las magnitudes de valor de las mercancías y el precio que estas revisten en el mercado? Ya vimos en nuestra lectura del capítulo del dinero que no es así, pero de todos modos yo creo que vale la pena preguntarnos ya más específicamente cuáles son las complejidades, las dificultades y los factores que involucran a la hora de las discrepancias entre los precios de las mercancías y el valor contenido en las mismas, ¿no? ¿Por qué ciertas cosas llegan al mercado costando mucho más de lo que podríamos pensar que es su valor? Ciertas cosas definitivamente sabemos que tienen un valor minúsculo, si no es que casi nulo, y aún así se cotizan en precios altísimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está involucrado ahí? Marx todavía nos da una respuesta y ya en una consideración económica más amplia tendremos que ver cuáles son esos factores, ¿no? Tal vez Yankel nos podría hacer el favor de ahondar en esa cuestión. Otra pregunta sería, ¿por qué ciertas mercancías revisten precios que a primera vista parecen ubicarse por encima de las determinaciones de valor descritas por Marx? Eso también está relacionado con la primera.
¿Cómo da cuenta la economía marxista de las teorías como el trabajo no clásico? El trabajo no clásico, que había sido una pregunta que había planteado uno de los compañeros del seminario, el compañero Hugo, que por desgracia no se ha unido, esperemos que se una a lo largo de la sesión, eh, es una categoría de orden económico que en la actualidad pues tiene una cierta relevancia en ciertas teorías económicas que intentan hablar de trabajos que no son, digámoslo así, el trabajo descrito por Marx en el Capital, en el capítulo 1 y más adelante en el capítulo 5, que tienen que ver con trabajos como por ejemplo el marketing, que era el ejemplo que Hugo nos ponía ese día, ¿no? Trabajos que no implican actividad manual en la construcción de un objeto, que también en cierta medida ya hemos, digámosle, problematizado en la sesión anterior, cuando veíamos cómo ciertas cosas que no son propiamente mercancías, aún así, o que no son propiamente objetos mercantiles, aún así revisten forma valor y son eh, lanzadas a la circulación en el mercado, ¿no? Eh, es otra de ellas, ¿no? Y la última de las que tenemos listas para Yankel sería la teoría de valor-trabajo sigue siendo aplicable a las economías de servicios. ¿Qué sucede actualmente con economías donde, por ejemplo, la forma dominante de trabajo es el barista de Facebook o el Uber o el Rappi o, por ejemplo, las economías que suceden dentro de Facebook, Google, Instagram y esas cosas, estos grandes monopolios comunicativos, que ya también habíamos discutido un poco acerca de cómo Yanis Varoufakis, el economista griego, habla acerca de estos monopolios como si fueran feudos. Él sostiene la tesis de que estamos entrando a un periodo de desarrollo de las fuerzas productivas que ha superado al capitalismo y que ahora él define como tecnofeudalismo. Entonces sería muy interesante si Yankel nos puede hablar un poco acerca de estas cosas, ¿no? Si él conoce la teoría de Varoufakis. También la teoría de Varoufakis es bastante reciente, no estoy seguro de que él esté al tanto, pero yo creo que podemos entablar diálogo ahí. Y en general, Yankel es doctor en filosofía y como tal es, digámoslo así, especialista en Hegel, si se puede decir que alguien es especialista en algo. Y también uno de los temas que hemos repetido recurrentemente en esas sesiones es la relación Marx-Hegel, ¿no? El método dialéctico, como sabemos, fue formulado por primera vez en su forma acabada, de acuerdo a Marx, por Hegel. Y la relación con Hegel es una relación contenciosa, hay mucho debate, hay mucho que decir al respecto, ya nosotros hemos reflexionado un poco, pero Yankel, que tiene un bagaje de estudio mucho más directamente relacionado con la obra de Georg Hegel, nos puede lanzar luz sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre cómo tendríamos que pensar esa relación Marx-Hegel. Entonces, esas son algunas de las preguntas que a lo largo del curso han surgido y que creo que podríamos plantearle. Pero si ustedes tienen más, háganlas llegar, ya sea en los comentarios de Facebook, ya sea en el chat del Zoom, ya sea por correo electrónico, ya sea en nuestro Classroom o cualquier otra vía comunicativa que tengamos con ustedes. Esto, como les digo, sería para el 18 de diciembre, nuestra sesión especial, pero idealmente, mientras más pronto hagamos llegar las preguntas de Yankel, mejor. Ahora, hoy vamos a leer, como les digo, el inciso B del apartado 2 del capítulo tercero, que es acerca de el curso del dinero. ¿Cuál es el curso del dinero? ¿A qué nos referimos con curso del dinero? Y ya en nuestra exposición, en nuestra lectura de este capítulo, hemos visto cómo Marx identifica al menos hasta ahora tres funciones del dinero. Número uno, el dinero como medida de los valores, es decir, aquello que en el intercambio nos dice esta mercancía contiene X cantidad de valor. También nos ha dicho que funciona como patrón de los precios, es decir, aquella función en la que nos dice los precios van a ser medidos en tantas fracciones alícuotas de material dinerario. En el caso, en el modelo que nos está presentando Marx es el oro, pero puede ser cualquier otra cosa. Y también como medio de circulación, es decir, aquello que permite que las mercancías circulen
entren, salgan de circuitos de intercambio complejamente realizados, que son algo así como una versión complejizada de lo que veíamos en el capítulo 2, que es el intercambio mercantil. La circulación la habíamos descrito como este gran círculo, este gran circuito que vamos transitando todos, y que en el tránsito las mercancías involucradas que van a ser intercambiadas, van a cambiar de manos, van transformándose también, ¿no? Mientras van moviéndose, las formas de las mercancías se van tornando, se van cambiando, y con ello también las personas, las funciones que los otros sujetos que están involucrados en el intercambio también van a ir cambiando. De repente en un momento voy a ser comprador, al siguiente voy a ser vendedor, y así, ¿no? Entonces, ahora, el curso del dinero. Voy a comenzar a leer y como siempre, más adelante voy a utilizar el dedo seleccionador para ver quién de los otros compañeros nos hace el favor de continuar la lectura. Denme un segundo nada más. Estoy nada más abriendo el chat para monitorearlo y saber si alguien tiene dudas. De nuevo, como siempre, si alguien tiene dudas, interrumpa o póngala en el chat, no hay ningún problema. Entonces, inciso B, el curso del dinero. El cambio de forma en el que se opera el intercambio de sustancias entre los productos del trabajo, mercancía, dinero, mercancía, esa es la fórmula que ya habíamos analizado la semana pasada, determina que un mismo valor configure en cuanto mercancía el punto de partida del proceso y retorne como mercancía al mismo punto. Por ende, este movimiento de las mercancías es un ciclo, como les decía, es un círculo. Por otra parte, esta misma forma excluye el ciclo del dinero. Disculpen un segundo. Excluye el ciclo del dinero. ¿Por qué? Porque si vemos aquí en la fórmula que estamos analizando, tenemos MDM. Lo que se mueve es la mercancía. Hay una mercancía al comienzo y hay una mercancía al final. Ahora nos toca ver el ciclo del dinero. Su resultado es el constante alejamiento del dinero con respecto a su punto de partida, no su retorno al mismo. Mientras el vendedor retiene la figura transmutada de su mercancía, o sea, el dinero, la mercancía se encuentra en la fase de su primera metamorfosis, o sea, ha dejado a sus espaldas la primera mitad de su circulación. Cuando se complete el proceso de vender para comprar, recordemos que para Marx la venta y la compra son momentos de una misma relación. Alguien está vendiendo mientras alguien está comprando. Vender para comprar, el dinero de nuevo se ha escapado de las manos de su poseedor originario. Recordemos también que para Marx la mercancía es valor de uso para su no poseedor y no valor de uso para su poseedor. Eso obliga a la mercancía a ser intercambiada. Seguramente, si después de comprar la Biblia el tejedor vende el lienzo una vez más, el dinero volverá a sus manos, pero no retorna a través de la circulación de las primeras 20 varas de lienzo, que antes bien lo hicieron pasar de manos del tejedor a las del vendedor de Biblias. Si regresa, es a causa únicamente de que el mismo proceso de circulación se renueva o reitera para cada nueva mercancía y finaliza en este caso como en los anteriores con el mismo resultado. La forma impartida directamente al dinero por la circulación mercantil, pues, consiste en su constante alejamiento del punto de partida. Su pasaje de manos de un poseedor de mercancías a la de otro, o su curso, currency, cours de la monnaie. Aquí tenemos también de nuevo como la experiencia económica base de nuestra vida social adopta en las expresiones lingüísticas que utilizamos ciertas formas que la relacionan muy kinestéticamente a esa experiencia, ¿no? Currency en inglés, cours de la monnaie en francés, que tienen su correlato en el español como curso, el curso del dinero. Ese es el movimiento que estamos analizando en este momento. El curso del dinero muestra una repetición constante y monótona del mismo proceso. La mercancía siempre está del lado del vendedor, el dinero siempre al lado del adquiriente como medio de compra.
Oficia de medio de compra al realizar el precio de la mercancía y al realizarlo transfiere la mercancía de manos del vendedor a las del comprador mientras él mismo, el dinero, se aleja a la vez de las manos del comprador y pasa a las del vendedor para repetir luego el mismo proceso con otra mercancía. El hecho de que esta forma unilateral del movimiento del dinero nazca del movimiento formal bifacético de la mercancía queda encubierto. Por la misma fórmula que tenemos M de M, este movimiento operado por el dinero queda encubierto, es algo que no tenemos a simple vista. La naturaleza misma de la circulación mercantil ocasiona la apariencia contraria. Aquí tenemos otra vez el tema del fetiche. El movimiento económico efectivo de la sociedad va ocultando ciertos elementos que lo constituyen y nos va haciendo la tarea difícil de hacer una reproducción racional o científica de ese mismo movimiento, comprenderlo en forma racional. La primera metamorfosis de la mercancía no solo es visible en cuanto a movimiento del dinero, sino como movimiento de la mercancía misma. Por el contrario, su segunda metamorfosis solamente es visible como movimiento del dinero. En la primera mitad de su circulación, primera metamorfosis, la mercancía cambiaba de lugares con el dinero. Alguien vende su mercancía a cambio de dinero. De este modo y a la vez, su figura de uso quedaba marginada de la circulación, pasaba al ámbito del consumo. Yo de repente compro, o en este caso vendo una mercancía y alguien más la tiene y ahí ya la consume, hace uso de ella. La sustancia la sustituía su figura de valor o larva del dinero. La segunda mitad de la circulación ya no la recorre envuelta en su piel propia y natural. Hoy como tengo tantas cosas abiertas en este computador está un poco más lento el PDF, pero aquí. Ya no en su forma natural, sino en la del oro. Con ello, la continuidad del movimiento, este circuito que estamos trazando, recae enteramente en el dinero. Y el mismo movimiento, que supone dos procesos contrapuestos para la mercancía, venta y compra, implica siempre, como movimiento propio del dinero, el mismo proceso, esto es, su cambio de lugar con otra mercancía siempre cambiante. El dinero, en este movimiento que se da entre la venta y la compra, va cambiando de manos y va circulando también, en este caso, un circuito, el currency del cual estábamos hablando. El resultado de la circulación de mercancías, la sustitución de una mercancía por otra a través de la venta o la compra, se presenta mediado, pues, no por el propio cambio de forma experimentado por aquellas, sino por la función del dinero como medio de circulación. En tanto el dinero es medio de circulación, estás mediando ese circuito circular. Y esa mediación es justamente lo que hace posible a la circulación de las mercancías. Este hace circular las mercancías en sí y para sí carentes de movimiento, transfiriéndolas siempre en sentido contrario al de su propio curso, de manos de aquel para quien son no valores de uso, a manos de quien las considera valores de uso. Constantemente aleja del ámbito de la circulación las mercancías al ocupar una y otra vez los lugares que éstas dejan libres en aquella, con lo cual él mismo se aleja de su punto de partida. Por consiguiente, aunque el movimiento del dinero no sea más que una expresión de la circulación de mercancías, la circulación se presenta a la inversa como mero resultado del movimiento dinerario. Ahí está el fetiche. Pensamos que las mercancías se mueven porque hay dinero que las hace mover. Hay un intercambio dinerario que las mueve. Sin embargo, lo que las está moviendo es, a final de cuentas, los sujetos que están involucrados en los actos de venta y compra. Por otra parte, si al dinero le cabe la función de medio de circulación, ello se debe únicamente a que es el valor vuelto autónomo de las mercancías. El valor vuelto autónomo, esta de nuevo es una categoría que estamos encontrando una y otra vez en este capítulo, la autonomización del valor. El valor, como ya hemos visto, no solamente es aquella medida de trabajo que se pone en los objetos, sino también es una relación social. Y como relación social es trabajo enajenado. Es algo que se nos desprende, que desprendemos de nosotros
y nos abandona. Y convertido en fetiche, ya con unos poderes teológicos tremendos, se autonomiza, crea su propia norma, empieza a funcionar por sí mismo. Y aquí, si el dinero le cabe la función de medio de circulación, ello se debe únicamente a que es el valor vuelto autónomo de las mercancías. Ya está funcionando bajo sus propias normas. Por tanto, su movimiento en cuanto a medio de circulación no es en realidad más que el movimiento formal de aquellas. De ahí que este último movimiento, el formal de las mercancías, tenga que reflejarse, incluso de manera sensible, en el curso del dinero. El doble cambio de forma de la mercancía se refleja en el cambio de ubicación también doble de la misma pieza dineraria, siempre que consideremos la metamorfosis global de una mercancía en reiterada repetición de su cambio de lugar, siempre que consideremos en su interconexión el entrelazamiento de las innumerables metamorfosis. Ya me hemos dicho que la circulación no es un proceso unitario como el intercambio, no es algo que se resuma únicamente en que mercancía A sea intercambiada por mercancía B, sino que es un proceso complejo. Es un proceso donde muchos actos de intercambio mediados por el dinero se repiten una y otra vez en diferentes grados, en diferentes formas, cualitativamente distintos, cuantitativamente variados y que son regulares en el sentido que tienen que reiterarse una y otra vez constantemente de manera obligatoria. Y hay aquí una necesidad compulsoria de que sucedan los actos de intercambio mediados por el dinero. Las mismas piezas dinerarias llegan como figura enajenada de la mercancía a manos del vendedor y las abandonan como figura absolutamente enajenable de la misma. A veces, perdón, ambas veces el dinero opera de la misma manera como medio de compra, primero de una, luego de la otra mercancía. Pero para la misma mercancía, la conexión interna de ambos procesos se pone de manifiesto en el movimiento doble y antitético impreso en las mismas piezas dinerarias. Las mismas 2 libras que en la compra del lienzo pasaban del bolsillo del cultivador del trigo al del tejedor de lienzo, emigran de este último bolsillo cuando se efectúa la compra de la Biblia. Se trata de un cambio doble de ubicación y si consideramos el lienzo o sus representantes como el centro de un cambio en sentido contrario, positivo en el caso del ingreso, negativo en el de su egreso. Cuando por el contrario, solo superan metamorfosis unilaterales de mercancías, meras ventas o simples compras, como se quiera, el mismo dinero cambia únicamente una vez de lugar. Su segundo cambio de ubicación expresa siempre la segunda metamorfosis de la mercancía, la reconversión de esta en dinero. Por lo demás, se comprende de suyo que todo esto solo se aplica a la forma que consideremos la de la circulación mercantil simple. Estamos hablando aquí todavía de una forma simple de circulación mercantil y por lo tanto nuestras consideraciones hasta el momento son válidas únicamente para esta forma abstracta aún. Al dar su primer paso en la circulación, al cambiar por primera vez de forma, toda mercancía queda marginada de ella, en la cual entran constantemente nuevas mercancías. Voy a volver a leer esto. Al dar su primer paso en la circulación, al cambiar por primera vez de forma, al cambiarse mercancía por dinero, toda mercancía queda marginada de ella, de la circulación, pues sale de la circulación como objeto de consumo. El, el no poseedor de la mercancía, aquel para el cual la mercancía es valor de uso, ya la ha adquirido cambiándola por dinero. Luego entonces hace uso de ella consumiéndola y la saca de la circulación en la cual, en la circulación, entran constantemente nuevas mercancías, porque las necesidades de los sujetos son múltiples y variadas. Luego entonces muchas mercancías tienen que ser metidas en circulación para suplir esas necesidades. En cuanto a medio de circulación, por el contrario, el dinero está instalado permanentemente en la esfera de la circulación y trajina en ella sin pausa. El dinero cambia de manos, pero nunca sale de circulación. Está ahí siendo medio de un proceso necesario, un proceso compulsorio que no podemos dejar de llevar a cabo si ya estamos en una sociedad mercantil. Se plantea entonces
el interrogante de cuánto dinero absorbe constantemente dicha esfera. Si el dinero es un momento necesario para la esfera de la circulación, entonces cuánto necesitamos de dinero para llevar a cabo esa circulación. Ese es el problema que nos estamos planteando en este momento. Y aquí va la consideración de Marx. En un país se efectúan todos los días simultáneamente y por tanto yuxtapuestas en el espacio numerosas metamorfosis unilaterales de mercancías o en otras palabras, meras ventas por una parte y por otra, simples compras. En sus precios, las mercancías ya están equiparadas a determinadas cantidades figuradas de dinero. Ahora bien, como la forma de circulación directa aquí considerada hace que siempre se enfrenten entre sí y de manera tangible las mercancías y el dinero, la una en el polo de la venta, el otro en el polo opuesto, el de la compra, la masa de medios de circulación requerida para el proceso de circulación del mundo mercantil está ya determinada por la suma de precios a que se intercambian las mercancías. Todos los precios en una lista de precios, si tuviéramos una lista de precios universal de todas las mercancías existentes en un momento dado de la actividad económica de una sociedad, las sumamos, esa es la cantidad de dinero que necesitamos porque es la cantidad de dinero necesaria para llevar a cabo todos los actos de intercambio involucrados en el cruce de manos que operan las mercancías. En rigor, el dinero no hace más que representar de un modo real la suma de oro ya expresada idealmente en la suma de los precios alcanzados por aquellas. Decíamos que los precios representan en este sistema que estamos analizando, el sistema de Marx, cantidades de oro, cantidades de material dinerario ideales, porque no es que de hecho ese oro esté metido en la mercancía, sino que está considerado en nuestras mentes o en nuestras necesidades sociales. Pero esa consideración ideal requiere a su vez una existencia material del material dinerario necesario para la compra de esos objetos que llevan idealmente la etiqueta del precio. De ahí que demos por sobreentendida la igualdad de esas sumas. Sabemos, no obstante, que a valores constantes de las mercancías, sus precios varían juntamente con el valor del oro, del material dinerario. Suben proporcionalmente a la baja del valor del oro y bajan cuando el mismo sube. Si la suma de los precios alcanzados por la mercancía aumenta o disminuye, la masa del dinero circulante habrá de acrecentarse o reducirse en igual proporción. Es verdad que la variación que se opera en la masa de los medios de circulación reconoce su origen en el dinero mismo, pero no en su papel de medio de circulación, sino en su función de medir el valor. Primero, el precio de las mercancías varía en razón inversa al valor del dinero, y luego la masa de medios de circulación se modifica en proporción directa al precio de las mercancías. Un fenómeno idéntico se produciría si, por ejemplo, en vez de disminuir el precio del oro, la plata lo sustituyera como medida del valor, o si en lugar de aumentar el valor de la plata, el oro la desplazara de la función de medir el valor. Si de repente en una sociedad, en una economía, estamos utilizando un patrón oro para medir los precios, para saber cuánto tenemos que pagar, y de repente se cambia el patrón oro por el patrón plata, que la plata vale menos que el oro, luego entonces necesitaríamos más plata para efectuar los intercambios que habían sido medidos antes en oro. Es decir, si en un momento una moneda de oro compra, o más bien, sí, compra un par de zapatos en la tienda, eso es porque en una moneda de oro está representado el valor de ese par de zapatos. Sin embargo, la plata tiene menos valor que el oro. Luego entonces no necesitaríamos una moneda de oro, sino 15 monedas de plata para equiparar el valor que antes había en esa moneda de oro y comprar nuestros zapatos. Entonces, eso es lo que está diciendo. En el primer caso, tendríamos que circular más plata que antes oro. En el segundo, menos oro que antes plata. En ambos casos, se habría modificado el valor del material dinerario. Esto es, de la mercancía que funciona como medida de los valores. Y por lo tanto, la expresión correspondiente a los precios de los valores mercantiles. Ya no estarían expresados en oro, sino en plata.
y por ende la masa del dinero circulante que sirve para la realización de esos precios. Recordemos que el momento de la realización es el momento último al que quiere llegar una categoría económica. La realización de la mercancía está en su consumo, porque la mercancía es para que alguien haga uso de ella. La realización del precio está en la compra o en la venta, en la circulación, porque eso es para lo cual sirve el dinero. Vimos que la esfera de la circulación mercantil presenta un orificio por el cual penetra el oro o la plata, en una palabra, el material dinerario, como mercancía de un valor dado, establecido. Dicho valor está presupuesto en la función que el dinero desempeña como medida del valor y por ende en la fijación de precios. Ahora bien, si baja el valor de la medida de los valores, esto se manifestará ante todo en que variarían los precios de las mercancías que se intercambian directamente por los metales preciosos en cuanto a mercancías en los lugares de producción de los mismos. Particularmente en los estadios menos desarrollados de la sociedad burguesa, durante mucho tiempo una gran parte de las demás mercancías seguirán tasándose conforme al valor anticuado, ahora ilusorio, de la medida del valor. No obstante, a través de la relación de valor que media entre ambas, una mercancía contamina a la otra. Los precios áureos o argénteos de las mercancías se nivelan paulatinamente con arreglo a las proporciones determinadas de sus propios valores hasta que en conclusión se estiman todos los valores mercantiles conforme al nuevo valor del metal dinerario. Aquí simplemente estamos describiendo cómo en una economía el poder adquisitivo, digamos, del material dinerario va determinando el resto de los precios, como el resto de los precios va determinando a su vez el valor adquisitivo del material dinerario. Este proceso de nivelación se ve acompañado por el incremento incesante de los metales preciosos que afluyen en reemplazo de las mercancías intercambiadas directamente por ellos. En la misma medida, pues, en que se generaliza el reajuste de precios de las mercancías o que se estiman sus valores de acuerdo con el valor nuevo del metal, más bajo y hasta cierto punto aún en disminución, ya se dispone también de la masa metálica adicional que se requiere para realizar dichos valores. El análisis unilateral de los hechos que siguieron al descubrimiento de los nuevos yacimientos auríferos y argentíferos indujo en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII a la conclusión errónea de que los precios habían aumentado porque era mayor la cantidad de oro y plata que funcionaban como medio de circulación. De repente, en el siglo XVI, se encontraron minas de plata en Europa, en América, a través del colonialismo, y se extrajo cantidad tremenda de oro y plata de las minas americanas, la mina del Potosí, la mina de Río de Plata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fueron enviadas tremendas cantidades de material dinerario a Europa. El mercado europeo se llenó de oro y plata, entonces todo el mundo dijo, oye, ¿qué pedo? Están subiendo los precios. Pero no era que los precios hubieran aumentado, era de hecho que había más moneda. La expedición de material dinerario creó inflación, es lo que está diciendo Marx, pero es una inflación aparente. No es realmente la causa de la inflación. Ahora que está muy de moda la discusión de la inflación en México, que vivimos la inflación más grande en 20 años al parecer, mucha gente está culpando a la política monetaria del Banco de México. Sin embargo, no es el caso, ¿no? La inflación tal vez también sería un tema que le podremos plantear a Yankel, pero esos no son los factores de la inflación de precios, al menos no en el caso mexicano, y según Marx, tampoco en el caso de nuestro análisis del capital. Tendríamos que considerar el aumento de la masa monetaria como un verdadero incremento de los valores. Es simplemente una, como lo dice aquí, conclusión errónea, aparente, abstracta si se quiere.
Bajo este supuesto, pues, la masa de los medios de circulación queda determinada por la suma de los precios a realizar de las mercancías. Si suponemos además que el precio de cada clase de mercancía ya está dado, es obvio que la suma de los precios alcanzados por las mercancías dependerá de la masa de estas que se encuentre en circulación. No es necesario devanarse los sesos, pensar demasiado para comprender que si un quarter de trigo cuesta 2 libras, 100 quarters costará 200 libras, 200 quarters 400 libras, etc. Y que por tanto, a la par de la masa de trigo, tendrá que aumentar la masa de dinero que en la venta cambia de lugar con el cereal. Si suponemos que la masa de las mercancías está dada, la del dinero circulante crecerá o decrecerá con arreglo a las oscilaciones que experimenten los precios de las mercancías. A mayor precio, más dinero que necesitamos utilizar; a menor precio, menos dinero es necesario. Aumenta o disminuye porque la suma de los precios de las mercancías sube o baja a consecuencia de los cambios que se operan en sus precios. Para que ello ocurra, en modo alguno, hace falta que simultáneamente se incrementen o reduzcan los precios de todas las mercancías. El alza en los precios de cierto número de artículos decisivos es suficiente en un caso, o la baja de sus precios en el otro, para que aumente o disminuya la suma de precios que hay que realizar de todas las mercancías en circulación, y por tanto para lanzar más o menos dinero a la circulación. Sea que el cambio en los precios de las mercancías refleje un cambio real de su valor o simples oscilaciones de los precios en el mercado, el efecto sobre la masa de los medios de circulación será el mismo. Supongamos ahora cierto número de ventas o metamorfosis parciales carentes de relación entre sí, simultáneas y por tanto yuxtapuestas en el espacio. Por ejemplo, la de un quarter de trigo, 20 varas de lienzo, una Biblia, 4 galones de aguardiente. Si el precio de cada artículo fuera de 2 libras y por tanto la suma de los precios a realizar igual a 8 libras, tendría que entrar en la circulación una masa dineraria de 8 libras. Necesitaríamos 8 libras de oro. Por el contrario, si las mismas mercancías fueran eslabones de la serie de metamorfosis que ya conocemos, un quarter de trigo por 2 libras, que se intercambia luego por 20 varas de lienzo, que se intercambia por 2 libras, que se intercambia por una Biblia, que se intercambia por 2 libras, que se intercambia por 4 galones de aguardiente, que se intercambia por 2 libras. Tendremos que 2 libras hacen circular por turno las mercancías, realizando sucesivamente sus precios. Y por tanto, también la suma de estos 8 libras en total, para reposar por último en el bolsillo del destilador. Las 2 libras, pues, realizan 4 recorridos. Se cambian de mano 4 veces. Este reiterado cambio de ubicación por parte de las mismas piezas dinerarias representa el doble cambio formal de la mercancía, su movimiento a través de las 2 fases. Contrapuestas de la circulación y el entrelazamiento de las metamorfosis experimentadas por diversas mercancías. Las fases antitéticas complementarias entre sí, venta y compra, a través de las cuales discurre este proceso, no pueden estar espacialmente yuxtapuestas, perdón, sino sucederse unas a otras en el tiempo. Las fracciones de tiempo constituyen la medida que se aplica a la duración del proceso, o en otras palabras, el número de los recorridos de las mismas piezas dinerarias en un momento dado mide la velocidad del curso dinerario. ¿Cuántos intercambios por hora suceden? Digamos que el proceso de circulación de aquellas 4 mercancías dura, por ejemplo, un día. En un día se da el intercambio de 4 mercancías. Tendremos entonces que la suma de precios que hay que realizar será de 8 libras, la cantidad de recorridos de las mismas piezas dinerarias a lo largo del día 4, y la masa de dinero circulante 2. O sea que para una fracción determinada del tiempo que dure el proceso de circulación, la relación será la siguiente: la suma de los precios de las mercancías entre el número de recorridos de las piezas dinerarias de la misma denominación dan como resultado la masa del dinero que funciona como medio de circulación. La vigencia de esta ley es general.
Sin duda, el proceso de circulación de un país en un periodo dado abarca, por una parte, numerosas ventas, compras o metamorfosis parciales, dispersas, simultáneas y espacialmente yuxtapuestas, en las que las mismas piezas dinerarias solo cambian una vez de ubicación y no efectúan más que un recorrido, y por otra parte, muchas series de metamorfosis con una cantidad mayor o menor de eslabones, de las que algunas se desenvuelven paralelamente y otras se entrelazan con las vecinas, y en las cuales las mismas piezas dinerarias ejecutan recorridos más o menos numerosos. No obstante, el número total de los recorridos efectuados por todas las piezas dinerarias que se encuentran circulando y tienen la misma denominación permite obtener el número medido de los recorridos que efectúa cada pieza dineraria, o la velocidad media del curso del dinero. Está un poco revuelto, tenemos que tener así como mucha capacidad abstractiva, pero básicamente lo que está diciendo es que en algunos momentos suceden intercambios simultáneos. De repente yo compro unos zapatos mientras, digamos, Laura vende una manzana. Suceden al mismo tiempo en un mismo mercado. Pero luego se dan casos en los cuales yo le compro a Laura, yo le vendo a Laura esos zapatos y luego Laura va a comprar después la manzana. En ese momento se están dando no yuxtapuestos, sino de manera lineal consecutivos, unos después de los otros. Entonces, en economía nacional compleja y concreta, tenemos que pensar que suceden las dos. Sin embargo, dice Marx, el número total de los recorridos efectuados por todas las piezas dinerarias que se encuentran circulando, que ya están existiendo en esa economía nacional y tienen la misma denominación, permite obtener el número medio de los recorridos que efectúa cada pieza dineraria, o la velocidad media del curso del dinero. ¿Qué tan rápido el dinero cambia de manos? Disculpen ustedes si me están escuchando. Tuve un momento como de lagueo la computadora, pero la masa dineraria que, por ejemplo, se lanza al comienzo del proceso diario de circulación está naturalmente determinada por la suma de los precios de las mercancías que circulan al mismo tiempo y yuxtapuestas en el espacio. Pero dentro del proceso, por así decirlo, una pieza dineraria se la hace responsable de la otra. Si una acelera la velocidad de su curso, se aminora la de la otra, o incluso ésta se aparta por completo de la esfera de circulación, ya que dicha esfera solo puede absorber una masa de oro que, multiplicada por el número medio de recorridos efectuados por su elemento individual, equivalga a la suma de precios que ha de ser realizada. Por consiguiente, si aumenta el número de recorridos, decrecerá su masa circulante. Si disminuye el número de los mismos, aumentará su masa. Como, dada una velocidad media, está dada la masa del dinero que puede funcionar como medio de circulación, basta con lanzar a la circulación, por ejemplo, una cantidad determinada de billetes de 1 libra para retirar de aquella otros tantos sobranos. Libras es el nombre popular, vernáculo, si se quiere, de la libra esterlina en el siglo XIX. Otros tantos sobranos, un juego de manos que todos los bancos conocen a la perfección. Eso es lo que hacen los bancos. Ponen y sacan de circulación dinero dependiendo de cuánto una economía requiere de ese material dinerario para efectuar las operaciones de la circulación mercantil que existen de hecho en una economía nacional. Eso es simplemente lo que hace el banco. Tal vez ya no en la actualidad, luego podemos hablar acerca de cómo funciona el dinero actualmente, pero eso es lo que hacían los bancos cuando el dinero seguía apuntalado en oro. Así como en el curso del dinero en general, únicamente se manifiesta el proceso de circulación de las mercancías, vale decir, el ciclo de estas a través de metamorfosis contrapuestas, en la velocidad del curso del dinero se manifiesta la velocidad de su cambio de forma, la concentración incesante de las series metamórficas, la permura
premura, perdón, del metabolismo, de la circulación, la velocidad con que las mercancías desaparecen de la esfera circulatoria y su sustitución igualmente rápida por otras mercancías. En la velocidad del curso dinerario, pues, se manifiesta la unidad fluida de las fases contrapuestas y complementarias, transformación de la figura de uso en figura de valor y reconversión de esta en aquella, o unidad de los dos procesos de la compra y la venta. En la velocidad del curso dinerario, ahí, en cuántos intercambios se dan en la circulación mediados por el dinero, se manifiesta la unidad fluida de las fases contrapuestas y complementarias que están involucradas en la circulación. Unidad fluida, es decir, hay una cierta ductabilidad, no estoy seguro si es la palabra correcta, pero es dúctil, la unidad que se crea en la circulación mercantil. Y esa unidad fluida, unidad dúctil, es así porque a pesar de que sea solo una, va haciéndose más delgada o más gruesa, más densa o más sutil, va cambiando su constitución de acuerdo a la velocidad en la cual se intercambian mercancías mediadas por el dinero. A la inversa, en la reducción de la velocidad del curso dinerario, se pone de manifiesto el hecho de que esos procesos se disocian, se vuelven autónomos y antagónicos. El hecho del estancamiento del cambio de formas y por consiguiente el metabolismo. Voy a volver a leer. A la inversa, en la reducción de la velocidad del curso dinerario, se pone de manifiesto el hecho de que esos procesos se disocian. Ya la venta y la compra, o más bien ya los momentos de intercambio de una mercancía por dinero y de dinero por mercancía, ya no empiezan a suceder con tanta regularidad o se ven interrumpidos. Se vuelven autónomos y antagónicos. De repente, una economía empieza a funcionar de tal forma por su propio curso que nos indica a través de la velocidad del intercambio, de la velocidad de la circulación, nos indica con ese indicador que algo va marchando mal dentro de ella. Se vuelven autónomos y antagónicos. El hecho del estancamiento del cambio de formas y por consiguiente del metabolismo. Baja el metabolismo porque ya no hay tanta transformación de mercancía en dinero y de dinero en mercancía. Dice Iván Gómez, eso que dice ahí siento que está vigente en esta pandemia. Sí, cuando en la pandemia, por ejemplo, al comienzo de la pandemia, ya nadie tenía que comprar, o sea, o más bien, se cerraban los negocios y la gente ya no salía, la velocidad del curso del dinero bajó muchísimo. Y al bajar la velocidad del curso del dinero, nosotros veíamos a través de ese indicador cómo la economía estaba funcionando mal porque ya no habían tantas operaciones de cambio de dinero por mercancía y mercancía por dinero. Es uno de los indicadores que nos dicen que la cosa va mal, de hecho. Y en la pandemia lo podemos ver claramente. Es una de las cosas más evidentes que podemos observar. El metabolismo social simplemente ya no va funcionando. En el caso de la pandemia es una cuestión un tanto extrínseca, un tanto de fuera, la aparición del virus, pero aún así podemos ver cómo las contradicciones propias del modo de producción en el cual habitamos, el capitalismo, dieron paso a que eso de hecho fuera el caso. Como habíamos dicho, la circulación de mercancías solo se da en sociedades mercantiles, siendo la nuestra una sociedad mercantil. Solo aquí podemos ver, o más bien aquí es posible ver que este tipo de fenómenos acontecen, ¿no? La circulación de la misma, entre paréntesis, si no fuéramos una sociedad mercantil, no lo veríamos. Esa es la conclusión, ¿no? La circulación misma, desde luego, no nos explica cuáles son las causas que motivan ese estancamiento. Se limita a mostrarnos el fenómeno. Ahí está la cosa, ¿no? Nos hace visibles el fenómeno de que algo va mal, sin embargo, no es la causa. El público en general, al ver que cuando aminora la velocidad del curso del dinero, este aparece y desaparece con menos frecuencia en todos
los puntos periféricos de la circulación, tiende a explicar ese fenómeno por la cantidad insuficiente de medios de circulación. Es como si hubiéramos dicho, ¿por qué ya nadie compra y vende durante la pandemia? Seguramente no tienen dinero. Vamos a rellenar de dinero los bolsillos mexicanos y ahora sí va a haber mucha venta y compra en el mercado, ¿no? No iba a funcionar porque simplemente el mercado estaba cerrado. No importa cuánto dinero tenga yo, no va a haber forma de que yo lo gaste. Por consiguiente, la cantidad total del dinero que en cada espacio de tiempo actúa como medio de circulación queda determinada de una parte por la suma de los precios del conjunto de las mercancías circulantes, de otra parte por la fluencia más lenta o más rápida de sus procesos antitéticos de circulación, de lo cual depende la parte proporcional de esa suma de precios que puede ser realizada por las mismas piezas dinerarias. Pero la suma de los precios de las mercancías depende tanto de la masa de los precios, masa, como de los precios de cada clase de mercancías, la masa de las mercancías y los precios de cada clase de mercancías representados en esa masa. No obstante, los tres factores, el movimiento de los precios, la masa de mercancías circulantes y por último la velocidad del curso del dinero, pueden variar en sentido diferente y en distintas proporciones, y de ahí que la suma de los precios a realizar y por ende la masa de los precios de circulación, que depende de la suma, pueden pasar por numerosísimas combinaciones. Solo nos referiremos aquí a las que han sido las más importantes en la historia de los precios mercantiles. Y aquí de nuevo uno de esos momentos donde Marx hace permutaciones dentro del sistema y nos dice, si sube esto, baja esto, y aquí le movemos y demás, y ese es el resultado. Entonces lo voy a leer rápido para que no nos estanquemos, ¿no? Voy a leer únicamente lo que está subrayado en amarillo. Lo que no está subrayado es simplemente el caso contrario, ¿no? O sea, las variaciones del caso. Manteniéndose constantes los precios de las mercancías, la masa de los medios de circulación puede incrementarse, ya porque aumente la masa de las mercancías circulantes, ya porque se reduzca la velocidad del curso del dinero, o bien por el concurso de ambas causas. Si se da un alza general en los precios de las mercancías, la masa de los medios de circulación puede mantenerse constante siempre que la masa de las mercancías circulantes decrezca en la misma proporción en que aumenta su precio, o si la velocidad del curso del dinero aumenta tan rápidamente como el aumento de precios. Voy a regresar tantito. Sí, sí. Si se opera una baja general en los precios de las mercancías, la masa de los medios de circulación puede mantenerse constante si la masa de las mercancías se acrecienta en la misma proporción en que se reduce su precio, o si la velocidad del curso del dinero decrece en la misma proporción en que disminuyen los precios. Las variaciones de los diversos factores pueden compensarse recíprocamente de tal suerte que pese a la permanente inestabilidad de aquellos, se mantenga constante la suma total de los precios mercantiles que hay que realizar. Y asimismo, por tanto, la masa dineraria circulante. Por eso, y principalmente cuando se examinan periodos algo más prolongados, se descubre que el nivel medio de la masa dineraria circulante en cada país es mucho más constante si se exceptúan las intensas perturbaciones periódicamente derivadas de las crisis en la producción y el comercio, y más raramente de un cambio en el valor mismo del dinero. Las desviaciones con respecto a ese nivel medio son mucho más exiguas de lo que a primera vista pudiera suponerse. Es decir, cuando una economía nacional está funcionando como se supone que debería funcionar, la masa de dinero pues no se altera demasiado. Cuando de repente hay crisis y de repente los precios de las mercancías se disparan, o cuando no hay dinero para comprar las mercancías, o cuando ya no hay mercancías para comprar, ahí ya hay variaciones, ¿no? O se obligan a las variaciones. Pero en general, durante periodos largos, que están generalmente, si tuviéramos una línea de tiempo, se da un periodo y en cada extremo del periodo hay una crisis normalmente. Por eso son crisis periódicas en el capitalismo, tienen más o menos 20 años de duración. En el medio de esas dos crisis, la cosa va medianamente normal. La ley según la cual la cantidad de los medios de circulación está determinada por la suma de los precios de las mercancías circulantes y por la velocidad media del curso dinerario, también puede formularse
diciendo que dada la suma de valor de las mercancías y dada la velocidad media de su metamorfosis, la cantidad de dinero en curso o de material dinerario dependerá de su propio valor. Que a la inversa, los precios de las mercancías están determinados por la masa de los medios de circulación y a su vez dicha masa por la del material dinerario disponible en un país, es una ilusión. Aquí, comentadores de Facebook, comentócratas de la radio mexicana y de las columnas de opinión del milenio, aquí no está el problema. La política monetaria, la emisión de moneda, no es una de los factores relevantes para la inflación de los precios de las mercancías. Que a la inversa, voy a volver a leer. Bueno, de acuerdo, Marx. Que a la inversa, los precios de las mercancías están determinados por la masa de los medios de circulación y a su vez dicha masa por la del material dinerario disponible en un país es una ilusión que deriva en sus expositores originarios de la hipótesis disparatada según la cual al proceso de circulación entran mercancías sin precio y dinero sin valor, intercambiándose de allí una parte alícuota del conglomerado mercantil por una parte alícuota del amontonamiento metálico. Tal vez en la actualidad se ofrezcan explicaciones distintas o fundamentaciones distintas para esta tesis, pero la tesis no deja de ser falsa, independientemente de la explicación que se le dé. En el caso del siglo XVIII, XVII, creo que es la época a la cual se está refiriendo Marx, esa es la explicación que daban los economistas burgueses, ¿no? Lo que Marx llama los ideólogos burgueses. Es una ilusión derivada en sus expositores originarios de la hipótesis disparatada según la cual al proceso de circulación entran mercancías sin precios y dinero sin valor. La gente produce, así, pródigamente crea cosas, las lanza al mercado y en el mercado hay gente que tiene dinero en la bolsa, pero no sabe cuánto compra su dinero. Se encuentran los dos y dicen, vamos a ver, yo te intercambio 3 pedazos de oro por 1 kilo de maíz. Y la gente del otro lado dice, 3 pedazos de oro se me hace muy poco, mejor dame 5, ¿no? Y así, mediante el encuentro de sujetos individuales muy a la Robinsonada, se van decidiendo poco a poco de manera eh, equitativa y muy racional y muy, ¿cómo se dice? Muy progresiva los diferentes precios de las mercancías y el diferente poder adquisitivo del dinero. Y así de repente, cuando todos nos encontramos en ese espacio maravilloso, milagroso, que además nos precede, que es el mercado, creamos y establecemos las sociedades mercantiles, ¿no? Sin embargo, ese no solo no es el caso, ya hemos analizado muchas veces el tema de las Robinsonadas, sino que además nosotros nos damos cuenta en la actualidad que pues, el precio de las mercancías no funciona así, ¿no? Pero bueno, continuando. Ahora sí, la moneda. Quería leerles esta parte porque tal vez es un poco más revuelta todas estas permutaciones y categorías que Marx nos va dando y tal vez algo de lo que haya dicho ayude un poco a esclarecer lo que quiere transmitir el autor. Espero que no haya dudas. Si las hay hasta el momento, por favor levanten la manita, interrúmpanme o pongan en los comentarios. Pero ahora sí, alguien más nos va a hacer el favor de leer. Entonces, Elena, que no te ha tocado en las últimas semanas, si puedes hacernos el favor de leernos el apartado C, por favor. Creo que Elena en este momento no puede. Entonces, Iván Gómez. Ah, Laura Rosales levantó la manita. ¿Ahí me escuchan? Sí. Vale. La moneda, el signo de valor. De la función del dinero
como medio de circulación, surge su figura monetaria. La fracción ponderal de oro figurada en el precio o nombre dinerario de las mercancías debe enfrentarse a estas en la circulación como pieza áurea o moneda de igual denominación. Al igual que fijar el patrón de los precios, acuñar es asunto que concierne al Estado. En los diversos uniformes nacionales que el oro y la plata revisten en calidad de monedas, pero de los que se despojan cuando entran al mercado mundial, se pone de manifiesto la escisión entre las esferas internas o nacionales de la circulación mercantil y su esfera universal, la del mercado mundial. Antes de que continuemos, Lau, chéquense aquí, ¿no? Ya por segunda ocasión, o más bien, creo que es la primera ocasión, de hecho. Creo que es la primera ocasión en donde Marx de repente dice, por cierto, hay cierta cosa que existe que es el Estado, ¿no? Al igual que fijar el patrón de los precios, acuñar ese asunto que concierne al Estado. El patrón de los precios, ya habíamos dicho, es aquellas fracciones de material dinerario que utilizamos para medir los precios. 3 pesos, 4 pesos, en el caso de Marx, libra, chelín, ducado o lo que diablos utilizaran en Europa en el siglo XIX. Pero aquí el acuñar, ya les había dicho que el dinero en cierta medida pues es trabajo del Estado, ¿no? Y que una de las formas en las cuales el dinero se había originado era en la exigencia de los tributos, ¿no? En la exigencia tributaria. Marx ofrece otras explicaciones para el origen del dinero, pero sin embargo creo que desde la actualidad vale la pena mencionar que una de las razones por las cuales existe el dinero es porque el Estado necesita funcionar y para su funcionamiento necesita la tributación de los miembros que conforman a la sociedad en forma de cierta mercancía que contenga valor, ¿no? Así, por ejemplo, en el Japón feudal, este ejemplo se los he puesto varias veces, el tributo que se pagaba al señor feudal se daba en barriles de arroz. En el México prehispánico se daba en pluma de quetzal o en cacao, y así en varios otros lugares, ¿no? Entonces, pero ya a la hora de que tenemos ya moneda, de que tenemos una de estas cosas, que tengo una moneda de 50 centavos, ese pedazo de metal que intercambiamos tiene una estampa de ambos lados. Ese es el cuño. Es la imagen que se le imprime al metal para hacerlo oficial de curso en su curso dinerario. Esa función corresponde al Estado. Los libertarios, que siempre sacamos aquí el hombre de paja libertario para ejemplificar eh, ideas absurdas. Los libertarios en cierta medida creen que podría existir dinero sin Estado. Es un absurdo. Si alguien tiene, o sea, si el monopolio de la acuñación monetaria, de la emisión de moneda, no está en las manos de una autoridad, ¿cómo diablos vamos a decir quién va a acuñar la moneda, no? Y en qué medida al decidir eso no estamos creando a una autoridad. Ya ven cómo se contradice el argumento. Tal vez es un argumento de chocolate, pero esa es la idea. Se terminaría creando la misma autoridad de la cual los libertarios están tratando de escapar al acuñar el metal. Sin embargo, ya en otras consideraciones, pues podríamos ver que otras complicaciones para el tipo de argumentos, pero lo que está diciendo Marx aquí es, ya cuando entramos a la concreción de una economía nacional que tiene dinero, que tiene moneda, el Estado decide y hace, y hay una autoridad centralizada que da consistencia real a lo que es el dinero y el patrón de los precios. Entonces ya estamos entrando aquí a una esfera de la consideración mucho más concreta de lo que habíamos tenido en cuenta hasta el momento, ¿no? Ahora sí, Lau, perdón que te interrumpa. Ahí en la moneda de oro, por favor. Ok. La moneda de oro y el oro en lingotes, pues, solo se distinguen en esencia por el grabado, y el oro puede pasar en cualquier momento de una forma a la otra. Pero el camino que sale de la casa de la moneda es, al mismo tiempo, el derrotero que conduce al crisol. Sucede que en su curso se desgastan las monedas de oro, unas más, otras menos.
El título del oro y la sustancia del mismo, el contenido nominal y el real, inician su proceso de disociación. Monedas homónimas de oro llegan a tener valor desigual porque desigual es su peso. El oro en cuanto medio de circulación diverge del oro en cuanto patrón de los precios, y con ello cesa de ser el equivalente verdadero de las mercancías cuyos precios realiza. Aquí nada más para poner un ejemplo. ¿A ustedes les ha pasado que de repente un camionero les da una moneda de 5 pesos, la ven y ya ni se nota el águila que está acuñado en la moneda? O de repente les llega una moneda de 1 peso, digamos, que ya ni sabes de qué valor es, solamente sabes qué valor tiene por el tamaño, porque en la imagen ya no ves nada. Cuando nosotros intercambiamos monedas, nuestros deditos van frotándolas y al frotarse se desprenden pequeñas cantidades del material del cual están hechas. Entonces, una moneda ya no pesa lo mismo que al momento de su acuñación. Eso quiere decir que esa moneda tiene menos material y al tener menos material, técnicamente tiene menos valor, ¿no? Si nuestras monedas siguieran siendo de oro, digamos, todas las monedas comenzarían siendo, digamos, de 500 gramos de oro. Es un chingo, pero imagínenselo. Y ya al curso de unos años, algunas monedas serían de 300 gramos, otras de 100 gramos, otras de 1 gramo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el valor contenido en esa moneda se transforma, se reduce. Entonces, habría un problema, ¿no? A la hora de llegar al mercado con el marchante y cambiarle la moneda por una mercancía, el marchante bien podría ver la moneda y decir, no mames, hay menos valor aquí que 1 peso, ¿no? Entonces tráeme una moneda nueva. ¿Qué sucede? Sucede lo que dice aquí Marx, ¿no? El valor nominal y el valor real se separan uno del otro. El símbolo que representa, el símbolo de valor que es la moneda, va desprendiéndose del valor real del material áureo en el cual está acuñada. Entonces, aquí está operando una cosa bien fantástica. Hay que ponerle mucha atención. Entonces, Lau, por favor, continúa. Sí. La historia de estas complicaciones forma la historia monetaria de la Edad Media y de la época moderna hasta entrado el siglo XVIII. La tendencia espontánea del proceso circulatorio a convertir el ser áureo de la moneda en apariencia áurea o a la moneda en un símbolo de su contenido metálico oficial es reconocida incluso por las leyes más modernas relativas al grado de pérdida metálica que incapacita una moneda para la circulación o la desmonetiza. El hecho de que el propio curso del dinero disocie del contenido real de la moneda su contenido nominal, de su existencia metálica, su existencia funcional, implica la posibilidad latente de sustituir el dinero metálico en su función monetaria por tarjas de otro material o símbolos. Los Eh, Nada más paréntesis, porque eso puede ser un poco extraño y tengo que investigarlo. Una tarja es un tipo de moneda que está hecha de aleaciones metálicas, a veces de plata y níquel y plata y cobre y cosas así. Entonces aquí está diciendo Marx, pues de repente en algún momento dejamos de utilizar oro y empezamos a utilizar cosas, pero la función dineraria sigue efectivizándose en la relación social del intercambio, ¿no? Entonces, disculpa, Lau, que te vuelvo a interrumpir. Continúa, por favor. Los impedimentos técnicos que presenta la acuñación de fracciones ponderales pequeñísimas del oro o de la plata y la circunstancia de que originalmente se emplearan como medida del valor y por tanto circularan como dinero metales más viles en vez de los más preciosos, la plata en lugar del oro, el cobre en vez de la plata, hasta el momento en que el metal más precioso los destronó. Todos estos hechos explican históricamente el papel de las tarjas de plata y cobre como sustitutos de las monedas de oro. Dichas tarjas reemplazan el oro en los puntos de la circulación mercantil donde la moneda circula más rápidamente y por ende se desgasta con mayor rapidez. Esto es, donde las compras y ventas se reiteran sin cesar y en la escala más reducida. Para impedir que esos satélites desplacen al oro de su sitial, se determinan por ley las reducidísimas proporciones
en que es obligatorio aceptarlos como pago en vez del oro. Por supuesto, las trayectorias que siguen las diversas clases de monedas se entrecruzan. La moneda fraccionaria comparece junto al oro para pagar fracciones de la moneda de oro más pequeña. El oro penetra constantemente en la circulación al por menor, pero a su vez constantemente se lo expulsa de ella mediante su cambio por monedas fraccionarias. La ley determina arbitrariamente el contenido metálico de las tarjas de plata o cobre. En su curso, las mismas se desgastan aún más rápidamente que las monedas de oro. Por consiguiente, en la práctica su función monetaria se vuelve enteramente independiente de su peso, esto es, de todo valor. La existencia monetaria del oro se escinde totalmente de su sustancia de valor. Objetos que, en términos relativos, carecen de valor, billetes de papel, quedan pues en condiciones de funcionar sustituyendo al oro en calidad de moneda. En las tarjas dinerarias metálicas, el carácter puramente simbólico se halla aún, en cierta medida, encubierto. En el papel moneda hace su aparición sin tapujos. Como se ve, se ne que le premie pas, no sé cómo se pronuncian esas dos palabras. Solo el primer paso es el que cuesta. Solo consideramos aquí el papel moneda estatal de curso forzoso. El mismo surge directamente de la circulación metálica. El dinero crediticio, por el contrario, supone condiciones que, desde el punto de vista de la circulación mercantil simple, aún no son completamente desconocidas. Observemos de pasada, empero, que así como el papel moneda propiamente dicho deriva de la función asumida por el dinero como medio de circulación, el dinero crediticio tiene su raíz natural en la función del dinero en cuanto medio de pago. El Estado lanza al proceso de circulación desde afuera billetes de papel que llevan impresas sus denominaciones dinerarias, como por ejemplo una libra esterlina, 5 libras esterlinas, etc. En la medida en que esos billetes circulan efectivamente en lugar de cantidades de oro homónimas, se limitan a reflejar en su movimiento las leyes del curso dinerario. Una ley específica de la circulación de billetes no puede surgir sino de la proporción en que estos representan el oro. Y esa ley es simplemente la de que la emisión del papel moneda ha de limitarse a la cantidad en que tendría que circular el oro o la plata, representado simbólicamente por dicho papel. Cierto es que la cantidad de oro que la esfera de la circulación puede absorber fluctúa constantemente por encima o por debajo de cierto nivel medio. Con todo, la masa del medio circulante no puede estar nunca en un país determinado por debajo de cierto mínimo fijado por la experiencia. El hecho de que esa masa mínima cambie continuamente de elementos, esto es, se componga de otras piezas de oro, en nada modifica su volumen ni su constante ajetreo en la esfera de la circulación, naturalmente. De ahí que se la pueda reemplazar por símbolos de papel. Si, en cambio, hoy se llenan con papel moneda todos los canales de la circulación, hasta el último grado de su capacidad de absorción dineraria, puede ocurrir que mañana se desborden a causa de las oscilaciones en la circulación mercantil. Se pierde toda medida. Pero si el papel excede de su medida, esto es, supera la cantidad de monedas áureas de igual denominación que podrían circular, a pesar de todo habrá de representar dentro del mundo de las mercancías, dejando a un lado el riesgo de descrédito general, solo la cantidad de oro determinada por las leyes inmanentes de ese mundo, y por tanto la única que puede ser representada. Por ejemplo, si la masa de billetes representara 2 onzas de oro por cada onza, lo que ocurriría de hecho es que una libra esterlina se convertiría en el nombre dinerario de un octavo de onza, digamos, en vez del de un cuarto de onza. El resultado sería el mismo que si el oro hubiera sufrido modificaciones en su función de medida de los precios. Los mismos valores, pues, que antes se representaban en el precio de una libra esterlina,
se expresan ahora en el precio de 2 libras esterlinas. El papel moneda es signo áureo o signo dinerario. Su relación con los valores mercantiles se reduce a que estos se hayan expresado de manera ideal en las mismas cantidades de oro que el papel representa simbólica y sensorialmente. El papel moneda es signo del valor solo en cuanto representa cantidades de oro, las cuales, como todas las demás cantidades de mercancías, son también cantidades de valor. Se plantea la pregunta, finalmente, de ¿a qué se debe que se pueda sustituir el oro por simples signos de sí mismo, desprovistos de valor? Pero como hemos visto, el oro solo es sustituible en la medida en que se aísla o se vuelve autónomo en su función de moneda o medio de circulación. Ahora bien, esa función no se autonomiza en el caso de cada una de las monedas de oro, por más que la autonomización se manifiesta en el hecho de que sigan circulando piezas de oro desgastadas. Las piezas de oro son meras monedas o medios de circulación, solo mientras se encuentran efectivamente en el curso. Pero lo que no rige para cada una de las monedas de oro, rige para la masa mínima de oro sustituible por papel moneda. Esta reside constantemente en la esfera de la circulación, funciona sin cesar como medio de circulación y, por lo tanto, existe de modo exclusivo como portador de esa función. Su movimiento, pues, representa únicamente la alternación continua de los procesos contrapuestos de la metamorfosis mercantil, mercancía, dinero, mercancía, en la cual la figura de valor de la mercancía solo se enfrenta a esta para desaparecer enseguida nuevamente. La representación autónoma del valor de cambio de la mercancía no es aquí más que una aparición fugitiva. De inmediato, otra mercancía sustituye a la primera. De ahí que en un proceso que constantemente lo hace cambiar de unas manos a otras, baste con la existencia meramente simbólica del dinero. Su existencia funcional, por así decirlo, absorbe su existencia material. Vamos a hacer un paréntesis rápido. En la actualidad es aún más visible esta cuestión, ¿no? Sabemos que nuestras monedas, nuestros pesos mexicanos, de hecho, estoy aquí intentando hacer que funcione la transmisión en Facebook, pero está medio complicado saber que todos los factores están involucrados en esta cosa, pero, como les decía, eh, en la actualidad es mucho más visible realmente este fenómeno, ¿no? En la actualidad nuestros pesos mexicanos pues ni están hechos de oro ni representan oro realmente, ¿no? La moneda mexicana está apuntalada en otra moneda, en el dólar estadounidense. Entonces no tenemos esta relación real que existía todavía en el siglo XIX y en épocas más tempranas aún era más visible, donde la moneda y el billete, que más adelante va a aparecer, creo que todavía no aparece el billete, el papel moneda, no, sí ya apareció, ¿no? Pero bueno, el papel moneda ya es obviamente una abstracción, ¿no? Es un puro valor simbólico. Y actualmente nuestro dinero es aún más simbólico. Si se lo ponen a pensar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos compras con el celular, compras por Amazon o lo que sea, nosotros tenemos una cuenta bancaria donde nuestro dinero solo existe como número en un Excel infinito, del cual disponemos únicamente a través de mecanismos de comunicación computacionales. Y por lo tanto, ahí ya ni siquiera hay una moneda real en muchos casos. También nosotros sabemos en la actualidad que la cantidad de dinero contabilizada en los bancos eh, es por mucho mayor, muchísimo mayor que la cantidad de moneda circulante en una economía nacional. Por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, podemos decir, hagamos un ejemplo, ¿no? En la bolsa de Nueva York, si sumáramos el valor de todas las empresas que cotizan en bolsa, serían muchísimos millones, billones de dólares, ¿no?
Sin embargo, pues no hay billones de dólares en moneda acuñada que circulen en las calles. Y al mismo tiempo en los bancos, en las cuentas de bancos de los magnates multimillonarios, digamos, Jeff Bezos y el otro pelele, como se llama Elon Musk, tienen cantidades obscenas de dinero, pero ese dinero, tal vez incluso sea mayor que la cantidad de moneda que nosotros podríamos juntar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ambos casos se hace mucho más radical esa escisión que existe, que Marx nos está describiendo, entre el valor nominal y el valor real de la moneda. Eh, Al grado que yo diría que ya se está formulando una nueva forma de fetiche. Esto es tan inmediato para nosotros, esta condición es tan palpable para nosotros que ya ni siquiera pensamos que las monedas tengan que tener un respaldo en nada. Simplemente funcionan como símbolos. Es una de las cosas que Marx decía. En ciertos teóricos se creó la idea de que el dinero era puramente simbólico, que no había nada detrás. Y en la actualidad parece ser que llegamos al grado en la cual casi se realiza esta creencia falsa. Tendríamos que pensar si de hecho se está realizando el hecho de que las monedas carezcan de valor. Tendremos que pensar también en cosas como el Bitcoin y esas chingaderas. Tal vez el Bitcoin ni siquiera sea dinero. Tenemos que pensar qué diablos es. Pero pareciera que estamos llegando a estos grados inenarrables de virtualidad del dinero, ¿no? Lo que se llama el dinero fiat. Ya es una cosa que desafía incluso nuestra comprensión sobre cómo de hecho funciona el dinero y desafía incluso teorías como la de Marx porque se nos hacen tan ajenas cuando pensamos esas cosas y a la vez tan cercanas que es una de las preguntas que también yo voy a anotar para hacerla a Yankel, qué diablos con el sistema monetario moderno. Eh, pero es como el tipo de cosas que en la actualidad tenemos tan próximas que ya ni siquiera pensamos que nuestro dinero tenga que de hecho estar fundado en algo. Es simplemente una simbología güera, vacía, hueca, que nos sirve únicamente para efectivizar intercambios, ¿no? Entonces, eh, dice Laura, pienso en el caso de Sears en Estados Unidos, que me parece que allá tronó si Sears está en bancarrota en Norteamérica. Y tiene que ver con que dieron crédito a muchas personas que nunca tuvieron dinero para pagar y pues no había nada que respaldar esos créditos. Los intercambios se dieron y no había respaldo para los mismos, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, en el caso de la crisis de 2008, la crisis de las subprimes, se emitieron créditos inmobiliarios, pero esos créditos luego pasaron como instrumentos de especulación a la bolsa y se empezaron a especular sobre ellos y se hizo así una burbuja gigantesca, que además eran como tres burbujas metidas en una sola. Pero al final las personas que habían adquirido esos créditos pues no tenían cómo pagarlas y al no poder pagar los créditos de repente revientan las burbujas y se viene abajo el sistema económico mundial, ¿no? Estuvimos a esto, según algunos teóricos y analistas, de regresar a la Edad Media, en tanto no podíamos ni siquiera efectuar las operaciones económicas más básicas. Eh, Tres burbujas en una gabardina, con dice Bronce, no manches. Pero estuvimos a punto de que el capitalismo reventara, y fue necesario que Estados Unidos, con Barack Obama al frente, inyectara una cantidad brutal y obscena de dinero a los bancos para mantenerlos a flote, para que el sistema crediticio internacional no desapareciera. Y encima de eso, todavía simplemente les dijo, ay, no lo vuelvan a hacer, chicos, ¿no? Entonces, como, ¿qué? Pero bueno, ya luego ranteo acerca de la política de Obama, ¿no? Eh, entonces, Lau, por favor, aquí en Reflejo Evanescente. Sí. em, Ay, perdón, reflejo evanescente. Mm, Estoy un poco perdida.
Ya leímos, las piezas de oro son meras monedas o medios de circulación solo mientras se encuentran efectivamente en el curso, pero lo que no rige para cada una de las monedas de oro rige para la masa mínima de oro susceptible por papel moneda. Estamos más abajo, ¿verdad? Creo que estoy perdida, Pablo, porque ya me confundí entre el libro que tengo y lo de la pantalla. Ay, perdón, estaba bloqueado. ¿Tienes la edición de Pedro Escarón, Lau? La del siglo XXI. Claro, del siglo XXI, ajá. En la 157, en la Ujú. última línea, donde dice su existencia funcional, pero por así decirlo, absorbe su existencia material, Ah, reflejo cierto, cierto. evanescente. Sí, ahí nos quedamos, vale. Sí. Su existencia funcional, por así decirlo, absorbe su existencia material, sí. Reflejo evanescente, reflejo evanescentemente objetivado de los precios mercantiles. El dinero solo funciona como signo de sí mismo y por lo tanto también puede ser sustituido por signos. El signo del dinero no requiere más que su propia vigencia socialmente objetiva y el papel moneda obtiene esa vigencia mediante el curso forzoso. Este curso forzoso estatal solo rige dentro de la esfera de circulación interna, o sea, de la circunscrita por las fronteras de una comunidad. Pero es solo en esa esfera también donde el dinero ejerce de manera plena su función como medio de circulación o moneda y por tanto donde puede alcanzar en el papel moneda un modo de existencia puramente funcional y exteriormente desligado de su sustancia metálica. Ahí nos quedamos. Entonces, eso fue el apartado C, este, el apartado referente a la moneda. Y como verán, pues está esta consideración tremenda que es el Marx, ¿no? Este curso forzoso estatal solo rige dentro de la esfera de la circulación interna, o sea, de la circulación por las fronteras de una comunidad, pero es solo en esa esfera también donde el dinero ejerce de manera plena su función como medio de circulación o moneda, y por tanto, donde puede alcanzar en el papel moneda un modo de existencia puramente funcional y exteriormente desligado de su sustancia metálica. Ya dentro de una economía nacional, el desarrollo de la lógica del dinero, que es también, como hemos visto, el desarrollo de la lógica de la mercancía, desemboca en justamente esto, ¿no? El papel moneda. Y en la actualidad ya ni siquiera papel moneda. Ya tenemos puras, como les digo, Excels infinitos en los bancos, donde se contabiliza dinero que ni siquiera existe, ¿no? Ni siquiera está acuñado o impreso. Entonces, Iván Gómez pregunta en el chat. A mí me gustaría saber en qué se basa todo ese dinero fiat, porque me da la impresión de que está respaldado en una especie de hipoteca en el futuro. Es lo mismo que yo me pregunto. Cuando, o sea, yo no sé lo suficiente de teoría monetaria como para responder esa pregunta, y yo creo que va a ser una de las que le digamos a Yankel, porque ¿en qué está apoyado el fiat? ¿No? O sea, en qué está apoyado la moneda en la actualidad? Como dice Iván, parece ser una hipoteca a futuro, simplemente en la existencia de deuda, en la existencia de la deuda nacional de todos los países involucrados en la economía del dólar, que al estar obligados a pagar, tienen que estar constantemente produciendo. Entonces pareciera que si la deuda, como si la deuda fuera en cierta medida el motor de la economía, por eso las deudas son impagables. O sea, también cuando la gente se queja de la deuda es porque en cierta medida no comprende el papel de la deuda en la economía actual. Pero en cierta medida pareciera que la deuda, el hecho de que los países estén constantemente endeudados con organismos internacionales como el Banco Mundial y la Banca de Desarrollo Internacional, la Fed norteamericana y otras cosas, este, que esa deuda que contraen para el desarrollo de sus economías internas fuera la razón por la cual están trabajando constantemente, ¿no? Y que esa deuda fuera, porque están trabajando constantemente los países, fuera lo que apuntala las monedas, ¿no? Yo les digo, no,
insuficiente conocimiento mío como para responderles si de hecho es el caso o no, pero es lo que me da la impresión. Y yo creo que valdría mucho la pena preguntarnos eh, desde el punto de vista marxista cómo dar cuenta, porque es lo que nos interesa, cómo dar cuenta de estas cosas, ¿no? Entonces, Iván Gómez levantó primero la mano y luego Lau. O no sé Sí, si Lau había bajado la mano. Sí, adelante, yo creo Iván. que estaría bueno preguntarle eso a Yankel Peralta, por si se Ujú, llega a olvidar también a mí, porque eh, sí me da la impresión de que, o sea, digo, de lo poco que me he informado sobre todo esto de la moneda es que antes, pues sí, estaban los dichosos acuerdos de Bretton Woods, ujú, que Estados Unidos no los respetó y parece ser de que el dólar, pues, está, ¿cómo se dice? Está fundamentado, pues, básicamente en una promesa de que si no te alineas conmigo, te voy a invadir a tu país y me voy a chingar a todos tus recursos, ¿no? A mí me parece eso. sí, Y me parece también inconsciente de que, pues, es también lo que me he informado que más de una cuarta parte de los dólares que están en circulación, por así decirlo, a raíz de la pandemia, pues, se generaron el año pasado. Entonces es como, ujú, digo, a ver, más dólares sin respaldo y de alguna manera es para, supongo, incentivar el consumo, pero ¿en qué respaldas todos estos pinches dólares? O sea, es deuda, entonces, y se los vamos a cargar a las generaciones futuras y al final, si tú quieres incentivar el consumo, pues es que también ahí ya raya un poco con, me parece un poco hipócrita todo este rollo de las energías renovables, porque al parecer, a mi parecer, me parece que es una nueva forma de colonialismo de los países hegemónicos sobre los países, como se dice, en vías de desarrollo, ¿no? Porque algo tienes que, no sé, implementar celdas solares o celdas o parques eólicos, cuando pues no ves que, por ejemplo, para fundir el silicio necesitas un chingo de energía y para obtener un monocristal, pues también necesitas energía que supongo que no, una celda solar no da para eso, entonces tienes que recurrir a fuentes fósiles. claro. Entonces es una hipocresía de verdad brutal porque uno ve las baterías de litio y dices, bueno, las minerías es una de las actividades económicas más sucias que puede haber y todo esto del litio y del coltán, el Elon Musk, pues es rico. Yo sé que es por su familia ha estado metido en esto de los diamantes de sangre. Entonces es una hipocresía monumental que me quedo pensando, estamos endeudándonos para que los que vienen después de nosotros paguen todo el desmadre que, bueno, ni siquiera nosotros como generación, que relativamente estamos jóvenes, ¿no? Pero yo digo los más grandes, 30 años más grandes, para que, y encima de todo, pues nos estamos chingando el planeta, ¿no? Entonces sí me parece, no sé, como que nos estamos dirigiendo cada vez más aceleradamente al precipicio. Bueno, era todo lo que quería decir, pero sí estaría bueno anotar esa pregunta. Gracias, Iván. Y sí, la vamos a anotar para que se la tornemos allá en que el 18. Eh, pero sí, y además, si uno lo piensa, el tamaño de la deuda es tan grande que pues, realmente es impagable. O sea, tampoco hay una expectativa de que los países vayan a pagar las deudas nacionales, la deuda extranjera que contraen con organismos y otras naciones, ¿no? O sea, también es una cosa muy extraña como el papel de la deuda en la actualidad pues no es exactamente el de una obligación que tenga que ser pagada, sino es simplemente la obligación mera, la mera obligación que está ahí operando como una especie de motor, ¿no? Como una especie de aliciente a la productividad, porque de no eh, haber siquiera la intención de pago, pues te cae la chota y, como dices, te invades Norteamérica, se queda con recursos y gracias por todo, ¿no? Eh, que también es un poco lo que sucedió en Grecia en el 2015, cuando Yanis Varoufakis era eh,
ministro de Economía. Ya también hemos hablado de Varoufakis, se los mencioné al comienzo, pero una de las cosas a las cuales se tuvo que enfrentar Yanis Varoufakis fue a la tremenda cantidad de deuda en la cual estaba metida Grecia con la eurozona. No recuerdo exactamente con qué organismo europeo, eh, pero al estar metidos en deuda, ellos estaban obligados a ciertas medidas públicas, cierta política pública de austeridad que le estaba dando en la torre al pueblo griego. Entonces llegaron la coalición de partidos de izquierda, que era Syriza, y Yanis Varoufakis dijo, bueno, hay dos. Una, o hacemos a un lado las políticas de austeridad o nos vamos al default, ¿no? Y en ese momento estaba como jugándole a la gallina, ese juego donde dos personas corren una hacia la otra a ver quién se desvía o detiene primero, con las autoridades del Bundesbank alemán y Angela Merkel y la eurozona, para ver quién se detenía, ¿no? O sea, básicamente lo que está diciendo Varoufakis es o nos dejan de joder o destruimos la Unión Europea desde dentro, ¿no? Y pues al final de cuentas, Syriza se echa para atrás, recula en el último momento, Varoufakis renuncia a su postura como ministro de Economía porque lo habían traicionado su propio gobierno y pues pasa todo lo que ha pasado en los últimos 6 años, ¿no? Entonces, eh, nada más para mencionar que pues Iván tiene un punto que yo creo es bastante válido, bastante interesante y creo que sí va a ser una de las cuestiones que vamos a discutir, ¿no? Ahora, eh, la próxima semana vamos a terminar el capítulo 3. Yo pensé, cuando hicimos la primera planificación de este capítulo, que nos iba a tomar al menos 2 sesiones más, es decir, que van a ser 4 en total, pero parece ser que vamos a terminar holgados de tiempo en 3 sesiones, ¿no? Como ya hemos visto, el capítulo 3 es mucho más sencillo que el capítulo 1. El capítulo 3 tiene la dificultad de ser muy técnico, muy árido en ese sentido, y es una de las razones por las cuales pensamos que iba a ser un poco más tardado, pero lo hemos atravesado con relativa facilidad. Creo que si nadie ha hecho preguntas es porque las ideas han quedado más o menos claras y vamos a, como les digo, darle final con las funciones del dinero la próxima semana. Y después de eso, nos quedaría 2 sesiones antes de que termine el año. Habíamos dicho que nos vamos a tomar 2 semanas de vacaciones, el 31 y el 25. Eso nos dejaría el 11 y el 18. Déjenme ver el calendario nomás para estar seguro. Terminaríamos la próxima semana, 4 de diciembre, el capítulo 3. Y nos quedarían el 11 y el 18 como las últimas sesiones del año. La opción sería seguirnos de lleno con el capítulo 4, la sección segunda, que es la sección que ya habla de el capital. Ya ahora sí, ¿qué diablos es el capital y cómo chingados funciona esta relación social que estamos intentando comprender? O tomarnos una semana extra de descanso e irnos hasta el 8 de enero para nuestra primera sesión del año, ya con el capítulo 4 en mano, ¿no? Serían las dos opciones. Lo dejo a su consideración. Voy a hacer una encuesta en el Classroom para que puedan votar. Por favor, hagan uso de la herramienta. Voten y díganos qué prefieren, pero tenemos la opción de seguirnos con el capítulo 4 o irnos de vacaciones 3 semanas. Yo preferiría sinceramente seguirnos con el capítulo 4 para darle continuidad a nuestras actividades y no retrasarnos tanto. Dijimos que queremos acabar el tomo 1 en relativa brevedad, entonces también tendremos que estar pensando en eso, pero lo dejo a su consideración, ¿no? Lau dice que sigamos, ¿no? Entonces ya tenemos un voto por el seguir, yo también voto por seguir, entonces ya somos 2.
Entonces veremos qué deciden los compañeros. Pero el 18 tenemos sesión con Yankel Peralta, que va a venir aquí a darnos un poco de norte al respecto. Y lo que queda de lectura para la próxima semana sería el resto del capítulo 3. Entonces, chicos, chicas, chiques, espero que hayan disfrutado. Esta es su novena sesión ya del club de lectura. Que nos veamos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario por parte del curso, yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Gracias, Elena. Gracias, Lau, Aarón, Dae, creo que también debe estar por ahí. Iván, Gracias. cuídense todos. Gracias, Pablo. Lo que decidan los Gracias. demás, yo no tengo cara, Gracias, Pablo. falté la sesión pasada, pero si deciden quedarse, hago todo mi esfuerzo para estar en las sesiones los próximos sábados, como hoy, escuchándolos. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Elena. Saluditos, cuídense. Nos estamos viendo.